¿Qué harías si descubrieras que la persona en quien confías para cuidar de tu hogar es la única que protege a tu hijo de un monstruo escondido a plena vista? Esta es la historia de Alejandro Vargas, un hombre que lo tenía todo, excepto la verdad sobre su propia casa. Alejandro Vargas, un titán de los bienes raíces, cerró un trato de $100 millones desde su oficina en el piso más alto de la Ciudad de México. La vista panorámica de la metrópoli se extendía a sus pies, un imperio de concreto y cristal que él había ayudado a construir, pero al colgar el teléfono, el silencio de su lujoso despacho le devolvió un eco de profundo vacío. Esa noche, su mansión lo recibió con la misma frialdad. Las luces se encendían a su paso, pero no había calor humano. Su hijo, Mateo, ya estaba en su habitación, un pequeño universo de silencio al que Alejandro no sabía cómo entrar desde el accidente que cambió sus vidas para siempre. Al día siguiente, un pequeño cambio en la rutina, tan insignificante como una pieza de dominó, estaba a punto de derrumbar el castillo de mentiras que era su vida. La agencia de limpieza le informó que su empleada habitual estaba enferma. Una sustituta llamada Sofía Ramírez llegaría en su lugar. Sofía llegó a la imponente reja de la mansión, sintiendo que el corazón se le encogía. El lujo era abrumador, un mundo aparte de su pequeño departamento en las afueras. Isabela, la esposa de Alejandro, la recibió con una mirada gélida que la recorrió de pies a cabeza, haciéndola sentir insignificante. Las instrucciones de Isabela fueron cortantes y precisas, llenas de advertencias y reglas estrictas. La última fue la más extraña y enfática. El cuarto del niño está prohibido. No quiero que lo molestes por ninguna razón, ¿entendiste? Sus palabras llevaban un filo que helaba la sangre. Mientras pulía los pisos de mármol que brillaban como espejos, Sofía no pudo evitar sentir una opresión en el ambiente. La casa era un museo silencioso, impecable pero sin alma. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un murmullo cruel que se filtraba desde una puerta entreabierta. Se acercó con cautela, y la voz de Isabela, ahora despojada de toda elegancia, golpeó sus oídos. «Eres un inútil, siempre estorbando, siempre recordándome tu desgracia». Sofía asomó la mirada y vio a Mateo, un pequeño de 8 años en su silla de ruedas, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Su corazón se partió en dos. El niño no era una molestia, era una víctima. La tristeza en su rostro era tan profunda que Sofía sintió una necesidad visceral de protegerlo, de decirle que nada de eso era su culpa. Pero ella era solo una extraña, una simple empleada de limpieza. Isabela salió de la habitación, transformando su rostro en una máscara de serenidad al ver a Sofía. «¿Qué haces ahí parada? ¡A trabajar!». Sofía bajó la mirada, pero la imagen del pequeño y la crueldad de su madrastra se quedaron grabadas a fuego en su mente. Ahora, un terrible misterio había echado raíces en su corazón. ¿Qué tipo de infierno vivía ese niño a puerta cerrada, en una casa donde el dinero sobraba pero la compasión faltaba por completo? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿cómo era posible que su propio padre, un hombre tan poderoso, no viera el monstruo con el que dormía cada noche? El destino la había puesto en esa casa por una razón. Y aunque no lo sabía en ese momento, ella no era solo una faccineira. Estaba a punto de convertirse en la única esperanza para un niño cuya voz había sido silenciada. El primer día de trabajo de Sofía apenas comenzaba, y el velo de la familia perfecta estaba a punto de ser rasgado. Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. Movida por una compasión que era más fuerte que el miedo, Sofía decidió romper las reglas. Al día siguiente, mientras Isabela estaba fuera, se atrevió a entrar en el cuarto de Mateo. Lo encontró mirando por la ventana, con la misma expresión de infinita soledad en su rostro. Ella no dijo mucho al principio. Simplemente se acercó y le sonrió con calidez. Vio unos lápices de colores y un cuaderno de dibujos sobre una mesita. Con cuidado, los ordenó y le dijo: «Me encantaría ver tus dibujos algún día. Dicen que los mejores artistas vienen de México, ¿sabías?». Por primera vez, una chispa de interés brilló en los ojos del niño. Sofía empezó a hablarle de su pueblo, de sus colores, de las fiestas y de cómo su abuela le contaba cuentos de jaguares y colibríes. No pedía nada a cambio, solo compartía un poco de su mundo con él. Estos pequeños actos de bondad se convirtieron en su rutina secreta. Un vaso de agua fresca, una fruta picada, o simplemente sentarse en silencio a su lado mientras él dibujaba. Lentamente,
La coraza de tristeza de Mateo comenzó a agrietarse, dejando entrar una luz que no había sentido en años. Un martes, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. El silencio fue roto por una risa infantil, un sonido que casi había olvidado. Siguió la melodía hasta la sala de terapia y se detuvo en el umbral, oculto por la sombra, ante una escena que le robó el aliento. Ahí estaba Sofía, animando a Mateo a mover sus piernas en un ejercicio de fisioterapia que él siempre se negaba a hacer. «Vamos, campeón, como los futbolistas del Tri. Un gol más», le decía ella con entusiasmo. Y Mateo, con el rostro iluminado, se esforzaba y sonreía. Era una sonrisa genuina, radiante, algo que ni los juguetes más caros ni los mejores especialistas habían logrado. Alejandro sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alegría y una culpa devastadora. Cómo una extraña había logrado en días lo que él no había conseguido en años. Al día siguiente, llamó a la agencia e hizo un pedido inusual. Quería que Sofía Ramírez fuera la empleada permanente en su casa. La decisión estaba tomada. No entendía qué magia tenía esa mujer, pero no iba a dejar que se fuera de la vida de su hijo. Isabela, al enterarse, montó en cólera. Sintió que su autoridad era desafiada, que esa simple faccineira estaba invadiendo su territorio. Su trato hacia Sofía se volvió abiertamente hostil, buscando cualquier pretexto para humillarla y demostrar quién mandaba en esa casa. «El piso no está lo suficientemente brillante», le decía con desprecio. «La plata no está pulida como a mí me gusta». Cada crítica era un dardo envenenado, diseñado para hacer que Sofía renunciara. Pero ella aguantaba en silencio, pensando únicamente en el bienestar de Mateo. La tensión en la mansión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro observaba la creciente animosidad de su esposa y la silenciosa dignidad de Sofía. Su corazón de empresario, entrenado para detectar mentiras, le decía que algo andaba terriblemente mal en la versión de Isabela. Una tarde, Isabela acusó a Sofía de haberle robado un brazalete de diamantes. Revolvió toda la habitación de la empleada, solo para encontrarlo en su propio joyero más tarde, sin ofrecer una disculpa. El plan era claro. Quería quebrar el espíritu de Sofía a cualquier costo. Dale like a este video si crees que la bondad de Sofía es más fuerte que la maldad de Isabela. Fue en ese momento que la desconfianza de Alejandro se convirtió en una fría certeza. Sabía que debía descubrir la verdad, no por Sofía, sino por su hijo. Esa noche, ordenó la instalación de una discreta cámara de seguridad en la sala de estar, un ojo electrónico que sería testigo de todo. Los días siguientes fueron una tortura para él. En su oficina no podía concentrarse, solo pensaba en revisar las grabaciones. Finalmente, una noche, con el corazón en un puño, abrió la aplicación en su computadora. Lo que vio lo dejó paralizado, con el alma helada. Las imágenes eran incontestables. Vio a Isabela arrebatarle a Mateo su cuaderno de dibujo y tirarlo al suelo, llamándolo un bueno para nada. La vio ignorar al niño cuando pedía ayuda para alcanzar algo, dejándolo frustrado y al borde de las lágrimas. Escuchó el veneno en su voz, la crueldad en cada palabra, la negligencia en cada gesto. El abuso no era físico, era peor. Era una lenta y constante destrucción del espíritu de su hijo. La mujer con la que compartía su vida era un monstruo. La rabia que sintió Alejandro no fue caliente y explosiva, sino fría y cortante como el acero. Cada segundo de grabación era una daga que se clavaba más y más profundo en su corazón, un recordatorio de su propia ceguera, de su terrible fracaso como padre. Ahora tenía la prueba, la innegable y horrible verdad. Mientras planeaba cómo confrontarla, cómo arrancarla de sus vidas para siempre, no sabía que Isabela estaba a punto de hacer su última y más desesperada jugada para deshacerse de la única persona que se interponía en su camino. Antes de que Alejandro pudiera actuar, Isabela lo abordó con lágrimas de cocodrilo en los ojos, tejiendo una elaborada mentira. Acusó a Sofía de haber dejado a Mateo solo cerca de la piscina, de ser una mujer negligente y un peligro inminente para la seguridad del niño. La trampa estaba puesta. Por un lado, la palabra de su esposa, la mujer que había puesto en un pedestal. Por otro, la inexplicable conexión que esa humilde faccineira había forjado con su hijo. Una paz falsa contra una verdad dolorosa. Ahora Alejandro se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. ¿Tendrá el coraje de desafiar a la mujer que él mismo metió en su casa para descubrir la verdad definitiva? ¿O sacrificará la incipiente felicidad de su hijo para mantener una paz que, ahora lo sabía,
nunca había existido realmente? Frente a la mentira de su esposa, Alejandro no sintió duda, solo una glacial determinación. El empresario calculador dio paso al padre protector. Ya no se trataba de sospechas, sino de ejecutar un plan. Dejaría que Isabela cavara su propia tumba, y él se aseguraría de que el golpe final fuera devastador. Su transformación estaba completa. Ya no era un observador pasivo en su propia vida. El amor por su hijo y la admiración por la valentía de Sofía lo habían despertado. Usaría todo su poder no para cerrar un negocio, sino para impartir una justicia que el dinero no podía comprar. El clímax llegó a la mañana siguiente, de una forma tan doméstica como brutal. Mateo, intentando alcanzar un vaso de jugo por sí mismo en un gesto de nueva independencia, lo derramó accidentalmente sobre la alfombra persa. La reacción de Isabela fue instantánea y desmedida. «¡Animal! ¡Mira lo que hiciste!», gritó, su rostro desfigurado por la furia. Se abalanzó sobre el niño y lo agarró bruscamente del brazo, sacudiéndolo en su silla. «Siempre arruinándolo todo. Eres una carga inútil». Mateo se encogió, aterrorizado, esperando el castigo, pero esta vez fue diferente. Sofía, que vio la escena desde la puerta, corrió sin pensarlo. Se interpuso físicamente entre la madrastra y el niño, protegiendo a Mateo con su propio cuerpo. Con una voz firme que no sabía que poseía, sentenció: «¡No vuelva a tocarlo!». Isabela, sorprendida por la osadía, la fulminó con la mirada. «¿Quién te crees que eres para darme órdenes en mi casa? Estás despedida, gata igualada. Lárgate de aquí ahora mismo». La palabra despedida resonó en el lujoso salón como un disparo. En ese preciso instante, una voz tranquila pero cargada de una autoridad aterradora cortó el aire. «No, tú no estás despedida». Alejandro entró en la sala, con el teléfono en la mano. Clavó sus ojos en su esposa y continuó: «Pero ella sí lo está». La confusión se pintó en el rostro de Isabela, pero rápidamente se tornó en horror. Alejandro presionó un botón en su teléfono, y la voz cruel de Isabela llenó la habitación, reproduciendo el audio de la cámara oculta. «Eres un inútil, siempre estorbando», se escuchó con una claridad demoledora. Con cada palabra grabada, el color desaparecía del rostro de Isabela. Intentó balbucear una excusa, una mentira, pero la evidencia era aplastante. Alejandro la miró, no con rabia, sino con un desprecio gélido. «Todo este tiempo, el monstruo en mi casa eras tú». La confrontación fue breve y letal. No hubo gritos, solo la fría ejecución de una sentencia. «Recoge tus cosas. Te irás de esta casa y de mi vida sin un solo centavo. Me aseguraré de que todo el mundo sepa la clase de persona que eres». Isabela fue escoltada fuera de la mansión por el equipo de seguridad, su vida de lujos desmoronándose ante sus ojos. Cuando la puerta principal se cerró, un silencio sanador llenó la casa por primera vez en mucho tiempo. El aire, finalmente, se sentía limpio y respirable. Alejandro se arrodilló frente a su hijo. Con la voz quebrada por la emoción, le pidió perdón. «Perdóname, Mateo, por no ver, por no protegerte. Te fallé, hijo, y lo siento más que a nada en este mundo». Mateo, por primera vez, abrazó a su padre con fuerza. Luego se levantó y se giró hacia Sofía, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de alivio. «Usted nos salvó, Sofía. Vio lo que yo me negué a ver». Le ofreció el puesto de cuidadora de Mateo, pero su mirada, llena de gratitud y una admiración profunda, prometía mucho más que un empleo. 6 meses después, el jardín de la mansión ya no era un espacio silencioso y ornamental, sino un lugar lleno de vida. El sol de la tarde iluminaba una escena que antes habría sido impensable. Alejandro, ahora vestido con ropa casual, le lanzaba una pelota a Mateo. El niño, con la ayuda de unos modernos aparatos ortopédicos, se puso de pie y dio unos pasos vacilantes pero firmes para atraparla. Su risa resonaba en el aire, una melodía de pura felicidad que había sanado cada rincón oscuro de esa casa y del corazón de su padre. A su lado, observando la escena con una sonrisa radiante, estaba Sofía. Ya no era la empleada, sino el pilar de esa nueva familia. Alejandro se acercó a ella, pasando un brazo por sus hombros, y juntos contemplaron al niño, formando la imagen perfecta de un amor nacido de la bondad y la justicia. La verdadera riqueza nunca había estado en las cuentas bancarias de Alejandro, sino en el carácter de una mujer valiente y en la risa recuperada de su hijo. Habían demostrado que la compasión es la fuerza más poderosa del universo,
capaz de curar las heridas más profundas y construir un hogar donde antes solo había una casa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario.